Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos básicamente en el último programa de este mes de octubre y estamos entrando también a la recta final del año. Estamos terminando mes, estamos eh, teniendo nosotros tiempo para poder reflexionar, para poder crear conciencia en que estamos ante una época que se viene de elecciones a convocatoria de elecciones y si hemos leído los periódicos o hemos visto los noticieros, nos hemos percatado que hablan mucho de la falta de empadronamiento de la juventud. Entonces, justamente por eso hoy decidimos hablar con jóvenes que son parte de Jóvenes por la Transparencia, jóvenes que están comprometidos en participar, en involucrarse, pero sobre todo en crear conciencia para que otros jóvenes, primero, pues se empadronen, se enteren, estudien, investiguen sobre cómo se vislumbra el panorama político para Guatemala. Así que le doy la bienvenida justamente a Frida Chávez, que estudia comercio internacional, una jovencita comprometida con ir dejando huella. Así que hola Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto estar acá en este día contigo y con Luis también. Buenísimo, le damos la bienvenida también a Luis Fernando Rivera y a Raúl del Valle. Hola jóvenes, ¿cómo están? Raúl, creo que no sé si estás por ahí o no estás por ahí. Así que, hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a tener aquí dos jóvenes y una señorita. Frida, muchas gracias. Primero me gustaría darte a ti la palabra, Frida, sobre qué significa para ti estar en Jóvenes por la Transparencia. Para mí significa involucrarme. Sinceramente, yo creo que, como tú bien hablabas desde un inicio, lo que más ha estado ausente últimamente es que los jóvenes se involucren en el contexto social del país, que realmente estén interesados en qué es lo que está pasando, no solo a través de redes sociales, sino que también busquen otras vías de cómo informarse y qué es lo que está pasando. Y bueno, Jóvenes por la Transparencia da eso, también escuchar diferentes puntos de vista, qué opinan personas con mi mismo rango de edad y ver cómo podemos entablar ideas o soluciones acerca de los temas y problemas de coyuntura nacional, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, Frida? Tengo 19 años. Buenísimo, me encanta que siendo tan joven estés comprometida en este sentido. Y pues sí, somos Revista Mujer de Negocios, nuestro enfoque y nuestro público tiende a ser femenino, pero queremos hablar con Luis. Luis, ¿qué significa para ti estar en Jóvenes por la Transparencia? Pues creo que es de los primeros proyectos que me convencieron a escribir. Había tenido pues la oportunidad o había sido invitado a escribir en otros proyectos que no me habían pues convencido del todo. Lo que me gustó de Jóvenes por la Transparencia es que hay completa libertad, no hay una agenda de publicaciones, no hay temas generales a tratar, sino que cada persona puede dar sus vivencias personales de cómo percibe la política guatemalteca, y lo que queremos brindar son vías de tecnificación, que cualquier persona pueda llegar y se leen aquí las técnicas de redacción, las técnicas de oralidad, y todo lo que necesite para expresarse de la mejor manera, y también de la homogeneidad que se crea a la hora de estar todos formándonos a cierto nivel. Es que la gente, conforme va intercambiando con los demás, puede expresar de diferente manera sus ideas, y a veces tenemos ciertos proyectos que queremos desarrollar y hasta que no los discutimos con pues una pluralidad de personas, no nos damos cuenta como que tal vez de puntos de vista que no pudimos, a los que no pudimos haber arribado nosotros solos. Entonces eso es muy bonito ir viendo, de mi parte, en mi experiencia personal, la forma en la que escribo madurar, y ver cómo los demás también maduran sus ideas a la hora de ponerlas a la crítica de los demás. Me encanta. Ahora le doy la bienvenida a quien ha sido básicamente el artífice de que estemos hoy aquí. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Disculpen, no podía entrar, pero lo logré. No te preocupes, es parte de la tecnología y que después de 2 años aún nos cuesta muchas veces. Así que gracias, Mariana. Primero por este acercamiento hacia Revista Mujer de Negocios,
para que estemos conversando y que sobre todo estemos involucrando a los jóvenes en este tipo de conversaciones que son sumamente importantes si de verdad queremos ver cambios en nuestro país. Entonces, cuéntame un poquito qué significa para ti, pues, estar aquí liderando a estos jóvenes. Bueno, muchas gracias, Marolén, por la invitación. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Y bueno, realmente yo creo que esa es una de las cuestiones claves dentro de esto. Yo creo que ellos mismos se han liderado a ellos mismos. Les hemos abierto un espacio nada más. Les hemos propiciado la oportunidad de estar en un espacio, valga la redundancia, en donde puedan manifestarse libremente, en donde puedan alzar su voz, en donde puedan expresar sus pensamientos, sus opiniones y tomar un rol protagónico dentro de la sociedad. Yo me percaté que muchas personas, muchos columnistas, dentro de muchas narrativas, dentro de muchos diálogos e incluso de discursos, la juventud es tomada en cuenta. Se dice, la juventud es el futuro, la juventud es el hoy, etcétera, etcétera, pero no la escuchaba. Realmente yo conocía pocos espacios, pocos espacios incluso dentro de la prensa escrita, los medios de comunicación, en donde yo no los leía sobre ellos, pero no a ellos. Entonces me di un poco a la tarea con el equipo del Frente Ciudadano contra la Corrupción de plantear la necesidad de abrir ese espacio y que si bien queremos luchar contra la corrupción, si queremos la transparencia y toda aquella participación cívica, es fundamental hacer alusión a lo que se está diciendo. O sea, un poco el ser congruentes entre lo que se dice y entre lo que se hace. Claro, que sean los jóvenes los que se expresen de acuerdo a lo que ellos visualizan, ¿no? Ahora, Frida, ¿qué te inspiró a ti a realmente involucrarte y más allá de eso, a irradiar esto hacia tus amigas, hacia tu entorno cercano? Bueno, en lo principal, yo siempre he creído que, bueno, por experiencia propia, siempre me han dicho que por mi edad no puedo liderar a otras personas porque son mayores que yo. Ellos tienen más experiencia. Entonces, ¿cómo alguien de mi edad va a venir a decirles qué hacer o qué podrían hacer? Entonces, eso me incentivó a prepararme mejor, a en realidad saber qué es lo que está pasando para poder que ese no sea un impedimento para mí, ¿verdad? Que mi edad no defina qué es o no lo que puedo hacer o qué es o lo que no puedo comentar o opinar. Creo Claro, que... Aquí me gustaría si Luis o Raúl pueden abrir sus cámaras para que hagamos una conversación ahí con ellos también. Luis, me gustaría que me cuentes cómo visualizas tú la actualidad y qué impacto pueden tener ustedes en la juventud del país para que vayan, se empadronen, para que cumplan su compromiso ciudadano y realmente participen para que hayan cambios en el país. Creo que hablar de eficiencia y la incidencia es un poco complicado porque no tenemos como estadísticas actuales de un Instituto Nacional de Estadística actualizado en el que podamos decir que tenemos una medición real del abstencionismo, porque al final de cuentas yo he visto primero el factor migración interna es muy, muy importante. Creo que mucha gente vota en la capital porque a pesar de que no son domiciliados aquí, tienen su trabajo aquí y se ven obligados a pesar de no tener un vínculo de negocios con la capital, a vivir aquí. Y están más preocupados por quién va a ser el alcalde, por quién va a ser pues la persona rectora de los lugares de donde son originarios. Entonces yo, desde mi punto de vista personal, creo que en mi narrativa, en lo que voy a continuar escribiendo, en lo que voy a continuar manifestando, va a ser hacia la integración. Creo que nosotros como jóvenes, desde los salones de clase, por ejemplo, tenemos que ser más integrales o más conscientes de las dificultades que viven las personas que vienen a estudiar a la universidad, por ejemplo, desde el interior. Entonces,
conectándolo con incidencia y participación ciudadana. Yo recuerdo cuando se discutía lo de volver a clases presenciales dentro del Consejo de la Landívar, nadie mencionaba a las personas que volver a clases presenciales les representaba pagar una renta en Guatemala y domiciliarse aquí en Guatemala, y nadie hablaba de que se acerca un proceso electoral. O sea, todas estas personas, en el momento en que estuviesen en clases presenciales y tuviésemos que regresar pasado la pandemia, necesitaban pues regresar a sus hogares a votar. Tal vez no es un tema que debía incumbirles en un 100% a la universidad, pero creo que en otros lugares sí es algo de lo que se hubiese hablado. Gente que tiene que emigrar, por ejemplo, en Estados Unidos de un estado a otro, sí tiene como que un fondo de reaseguro para volver a su estado, en dado caso lo necesiten para alguna circunstancia como esta. Entonces, si desde decisiones tan simples como estos entes privados no tenemos en cuenta a la gente que migra de forma interna, ¿cómo los va a tener en cuenta un partido político a la hora de contarlos como un voto? Entonces yo creo que tenemos primero una obligación muy importante, que es la de conocer las vivencias de las personas que se movilizan hacia Guatemala, ya sea en nuestro caso que los tenemos más palpables para estudiar, y otras personas pues que lo tendrán más palpable tal vez en desempeñando sus labores. Y por otro lado, en el tema de educación, en el compartir lo que nosotros hemos vivido de experiencias de participación ciudadana para que estas personas se interesen. Entonces, sin estadísticas claras o sin datos duros, es muy difícil decir por qué la gente migra, por qué la gente vota o por qué la gente no vota. Entonces, simplemente puedo dar lo que yo asumo. Yo asumo que migran de un territorio a otro para buscar una mejor posición de estudios, migran sin la intención de participar políticamente, y es un sentimiento que se puede contagiar desde los salones de clase o desde nuestros lugares de trabajo. Pero desgraciadamente, incluso preparándome para hoy, no encontré, por ejemplo, sé el número de empadronados, pero no sé qué número de esos empadronados son menores de 25 años, no sé qué porcentaje de esos menores de 25 años son mujeres o son hombres, y no sé más o menos su distribución geográfica. Lo voy a saber el día en que voten los que voten, porque ponen un mapa, ¿verdad?, en qué lugar se está votando y qué porcentaje de abstencionismo hay. Pero eso es a grandes rasgos lo que yo puedo ver del... Mariana, me gustaría que tú nos compartas ese acercamiento que tú has tenido con el Tribunal Supremo Electoral o con el Congreso para saber qué acciones o qué estrategias de comunicación se están haciendo que sean realmente eficientes y efectivas para crear la conciencia en la juventud. Sí, fíjate que te cuento lo siguiente. Ha habido una iniciativa que la verdad en principio suena muy bien. Hubo una apertura bastante, llamémosle amplia, por parte del Tribunal Supremo Electoral a escuchar a varios sectores de la sociedad civil e incluso ciudadanos comunes y corrientes, y creo que fue una excelente estrategia. En ellos se planteaban estas dudas y yo creo que lo sorprendente del punto y del caso es que ellos manifestaban tener prácticamente todo en orden, que sí había un empadronamiento bastante activo y constante de un X número que no recuerdo ahorita, no lo preciso, pero que eran pues bastante alto. Y el problema es que cuando la gente, algunas instituciones se metían a indagar sobre estos temas ya en una forma más concreta, no se reportaba lo mismo. Y la brecha de empadronamiento, supuestamente de lo que el Tribunal Supremo Electoral tiene como meta de empadronamiento para enero del 2023, no se lograría con el ritmo de empadronamiento que se está llevando. Y los números no son los mismos, ni los que maneja el Registro de Ciudadanos, ni los que maneja el INE, ni los que manejan las plataformas que se han metido a investigar. Entonces, hay una discrepancia bien grande, y cuando nos sentamos a la mesa a dialogar, todo pareciera estar bien, uno sale como que la situación está bajo control, pero luego esa información no llega a la ciudadanía, y finalmente yo concluyo que hay una desinformación muy grande, que las cosas que se están
manejando a nivel institucional no son las que se están reflejando en la sociedad, y cada individuo tiene un total desconocimiento de lo que está sucediendo. Y por más que uno se trate de acercar, de hecho ahorita estamos en stand-by porque se han interrumpido las reuniones, no se ha logrado restaurar ni dar continuidad a las reuniones con las que estábamos planteando el tema de un empadronamiento masivo, con un grupo como la gente de diálogos, del NIMT, del ACIES, etcétera. Nos reunimos en un esfuerzo conjunto para proponer al Tribunal Supremo Electoral un esfuerzo de empadronamiento masivo, incluso le habíamos llamado una especie del día D, en el que ayudándolos con la plataforma para que pudieran los jóvenes empadronarse bajo las 3 formas que existen, porque comentaban que había dificultades en la plataforma, que no era lo fácil que se decía, etcétera, etcétera. Nos reunimos con la gente de los técnicos, etcétera, y no logramos avanzar. La triste conclusión es que no logramos avanzar. Pasan las semanas, ¿no? Sumamente complicado. Ahora, a pesar de todo esto que tú mencionas, te pregunto, Frida, tú que eres una joven líder en la universidad, en tu entorno, y que a pesar de todos estos factores externos, ¿qué haces o cómo visualizas tú desde tu perspectiva y tu entorno de impacto, tus acciones, tus conversaciones, para impulsar que tus amigas, que tus amigos o las amigas y los amigos de tus amigos lo hagan? Luego quiero hablar contigo, Raúl, así que por favor no te me vayas a ir de por ahí, por favor. Así que solo, Frida, hablas algo de esto que te comenté y después nos vamos con Raúl. Por supuesto, lo que mencionaba Mariana es verdad, la desinformación que existe es bastante, porque yo comentaba con mis amigas cuando estábamos en centros comerciales, ¿qué tengo que hacer para empadronarme? O sea, ¿cuándo son las elecciones? ¿Hasta qué fecha me puedo empadronar? Las personas no tienen conciencia de esto, no saben que el 25 de junio son las elecciones, no saben que el 26 de marzo es el último día para empadronarse. Entonces, las personas están bastante desinteresadas porque esa información está y existe, pero si te metes a buscarla, pero las personas no están interesadas en conocerla. Y pues yo trato de difundirlo pues en mis conversaciones con mis amigas, como cuando estamos en centros comerciales: oigan, ya se empadronaron, oigan, sus papás ya les dijeron qué hacer, qué no, y hasta los papás entran ahí, ¿verdad? Porque los papás sí se empadronan, pero no les dicen a sus hijos, involúcrese, participe o algo así. Entonces es muy triste. Buenísimo. Raúl, hola, bienvenido a la conversación, Raúl. Me gustaría que nos cuentes desde tu experiencia y tu perspectiva, Raúl, ¿qué consideras o qué crees tú que realmente podríamos hacer, ejecutar? Lo hablábamos con Mariana, bueno, crear este tipo de conversatorios, publicar más artículos, hacer más bulla para que la juventud, esa juventud desinteresada, realmente se comprometa a realizar esta responsabilidad ciudadana, Raúl. Pues primero que nada, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto, Raúl. Muy bien, gracias. Pues gracias por la invitación, por el espacio y también por los demás del panel, que es un gusto compartir con ellos. Creo que al final de cuentas, el único ejercicio democrático no es solo el sufragio, ¿verdad? La democracia en su amplia expresión va mucho más allá. Claro. Y el proceso para poder disfrutar de una democracia y una ciudadanía plena empieza por un primer ejercicio que es este, ¿no? El cumplir la mayoría de edad, empadronarse y pues formar parte de este proceso democrático, porque es una de las formas de lograr expresar en un país en donde de cierta manera la libertad de expresión se ha visto en los últimos años afectada, pues que llegue más lejos, ¿no? Y los medios virtuales y los medios digitales ahora lo facilitan, precisamente porque el proceso se abrió a eso. Y lo mencionaba Frida con el tema de los empadronamientos en centro comercial. Abordarlo a uno hasta
Porque si las tarjetas de crédito la abordan a uno en momentos tan incómodos, hasta en el baño, la democracia, que es de la que deberíamos de vivir mañana, tarde y noche, no. ¿Qué hace que sea un evento de cada 4 años? No es el Mundial, no son las Olimpiadas. Y en todo caso ponen más atención al Mundial y a las Olimpiadas que al proceso tan importante que estamos por vivir y que hay tanta apatía e indiferencia, pues, ¿verdad? Por supuesto. Y creo que al final de todo esto lograr comprender que es de beneficio. No es únicamente una obligación ciudadana, sino que también es un hecho del cual se puede obtener un gran beneficio o también un gran perjuicio si no se logra pues efectuar bien, si no se logra defender bien ese derecho. Y luego, pues de la mano con esto es que vienen otro tipo de acciones como la auditoría social, la fiscalización, de todo tipo de procesos, no solo del proceso electoral, pero pues creo que en resumen la importancia radica en eso, que obtenemos un beneficio y que los medios por los cuales la información está llegando más lejos facilita que pues en un país, al igual que en la tendencia global, donde existen más celulares que personas, donde existen más perfiles de redes sociales que personas, pues que precisamente llegue la oportunidad de abarcar lo más que se pueda, incentivar la participación y a través de la participación que llegue esa conciencia que se tiene que construir desde cada uno. Ni el Estado, ni el presidente, ni nadie le va a construir a uno la conciencia. Ahora, entonces, gracias Raúl. Ahora aquí me gustaría preguntarle a Luis Fernando, ¿qué te motiva a ti el construir esa conciencia que mencionaba Raúl? Y luego también lo quiero hablar con Frida. ¿Qué los motiva a ustedes para construir esa conciencia y esa responsabilidad social ciudadana? ¿Y qué harías tú desde tus metros cuadrados de impacto para hacer que otros jóvenes fortalezcan esa conciencia ciudadana, Raúl? Luis Fernando. Pues lo primero que me motiva, creo que es un deber y un derecho constitucional. Creo que los ciudadanos somos muy buenos para decir que la Constitución no se aplica, pero cuando nos toca aplicarla nosotros, pues nos hacemos los locos, entre comillas. Artículos 136, 137 y 154 de la Constitución. 136 nos habla de los deberes y derechos políticos, el 137 del derecho de petición en materia política y el 154 y 153 de que los funcionarios públicos están sujetos únicamente a lo que la ley les permita. Entonces, yo veo en esta coalición de artículos que el ser funcionario público o el buscar llegar ahí es el máximo grado de legalidad, o sea, es el máximo compromiso que puede tener un ciudadano con cumplir a cabalidad con la ley. Entonces, yo como estudiante de Derecho, sí me gustaría en algún punto, pues, obviamente regirme por estos principios de legalidad y cumplir a cabalidad con mis deberes constitucionales. Participar en actividades políticas es un deber constitucional, además de un derecho. Estar empadronado en el Registro Civil de Ciudadanos es, como lo denominan ahora, escrito al Tribunal Supremo Electoral, es un deber, pero es un derecho y también es un deber que tenemos todos los ciudadanos. Desde mis metros cuadrados, yo he construido un comité pro formación alrededor de otras personas en vías de convertirse en un partido político y he tratado pues siempre de traer a mis amigos en común con este tipo de proyectos. He colaborado con otros proyectos de difusión también, con mis mismos amigos en el formato de podcast. Hablábamos una vez, por ejemplo, de la ley de orden público y otras leyes que también tienen carácter de constitucional en uno de estos episodios. Entonces, creo que en la era, como decía bien Raúl, de la comunicación, invitar a la gente a comunicar o a crear contenido de este tema es una forma de que le den un primer vistazo a este mundo. Y yo les puedo decir por experiencia propia que cuando uno empieza a crear contenido en materia política, uno empieza a dar un punto de vista agradable, se le presentan a uno ciertas oportunidades de diferentes proyectos políticos. Y claro, yo veo el proyecto político como una carrera a largo plazo. Por ejemplo, si alguien dentro de mi clase dice que quiere ser fiscal general, por ejemplo, hay una larga lista de requisitos que cumplir para llenar esas famosas rúbricas donde lo puntean a uno por libros escritos, por maestrías y todo ese tipo de cosas. Yo no digo que la rúbrica esté bien,
De hecho, he procurado diversos amparos donde se criticaba la rúbrica con la que se medía a diferentes candidatos, pero sí creo que es un buen plan de carrera por si algún día nos planteamos estar ahí. Entonces, creo que la participación política viene de la pregunta que nos cuesta hacernos a muchos jóvenes y es donde nos vemos a nosotros mismos en 10 años, ¿verdad? Si la respuesta... Partiendo de eso, ¿no? Es de esa visión de futuro personal, así que sin duda alguna todo lo que has comentado pues va teniendo un impacto no solamente en ti, sino en tus amigos, en tu familia y en la sociedad. Y aquí invitamos a todo el público, a los jóvenes que están conectados viéndonos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues nos lo hagan saber. Y aquí lo conversamos con los jóvenes. Y aquí hace un momentito ponía el comentario de María Elena, donde dice lo importante de involucrar a los jóvenes por la apatía política que muestran nuestras nuevas generaciones. Y aquí entonces ahora, Frida, cuéntanos qué te compromete a ti, qué te hace crear a ti esa conciencia política, como lo hablábamos hace un momentito con Luis Fernando. Bueno, yo considero que si no estás sentado en la mesa del restaurante, automáticamente te conviertes en el menú. ¿Y qué te quiero decir con esto? O sea, si no... Me gustó su metáfora, me gustó su metáfora. Y bueno, pero es que es verdad, si no formamos parte de la toma de decisiones, nos volvemos vulnerables a que a otros elijan por nosotros. Yo quiero hacerme cargo de mi futuro. Y principalmente, como mencionaban mis compañeros, ¿verdad? Tomar conciencia y una conciencia real de quiénes son las personas que van a estar a cargo de dirigir, por lo menos en los próximos años, mi futuro. Y como bien decía Raúl, estamos bendecidos por vivir en una generación en donde a un clic tenemos acceso inmediato a todo. Pero también hay que tener ojo porque existen los bulos, las fake news y pues noticias desinformativas que a uno fácilmente lo hacen pensar y ya no querer involucrarse porque, bueno, ya uno se rinde fácilmente, ¿verdad? Pero sí podemos hacerlo, sí podemos confirmar esas fuentes y podemos investigar a las personas quienes forman, o sea, quienes van a tomar esa toma de decisión, ¿verdad? Podemos crear esos caminos que deseamos seguir en la elección y creo que es una elección personal e intransferible. Sin duda alguna. Mariana, tú y yo no somos de la generación millennial o centennial de los jóvenes que nos acompañan, pero me gustaría preguntarte, ¿qué te inspira a ti, qué te compromete a ti, Mariana, para impulsar a esta generación, a esta juventud con la que estamos conversando, que nos están viendo y que realmente juntos sí podemos crear cambios y podemos crear conciencia en esa población apática? Fíjate, Marolín, que una de las principales cuestiones que a mí me motivan es casi como jugar a estas competencias en donde la estafeta se va dando, ¿no? Yo creo que ya hay una generación que ha estado bastante tiempo en la palestra pública y dentro del activismo y las cosas, pues, algunos las han hecho bien, otros las han hecho muy mal, pero en general se ha generado y se ha plasmado un sentimiento de corrupción, de no transparencia, y todo esto ha nublado de tal forma que la generación que viene abajo se quiere retirar por el hartazgo o por decir, bueno, ¿y qué voy a lograr cambiar? Pero esto, dentro de todo, es mentira, porque sí lo hay, por eso vuelvo a los espacios. Hay mucho interés, pero tampoco se propician estos espacios o este interés para que el mismo se replique. Entonces, ¿qué me motiva? Ese cambio de estafeta. Yo creo que es hora que tanto los de aquí, que ya están en este lado y han utilizado ese y que poder, muchos ya no deberían de estar. Exacto, que salgan ya y que les den esta varita mágica y que la brinden a los que están abajo para que tomen precisamente, como decía Frida, el control de esa, que puedan hacer uso de sus derechos y sus obligaciones con la responsabilidad de la cual deben ostentar. Y entonces es un trabajo mutuo, es de una parte esa generación soltarlo, porque ya
ya estamos literalmente, ya vimos sus capacidades. A mí me abruma ver cuántos personajes hay que estuvieron en su momento oportuno y pues por X o Y razón no pudieron, algunos van a dar sus excusas, etcétera, pero y ahí vuelven otra vez. Yo realmente digo, no, hombre, ya. O sea, ya tuvo su momento y por sus razones, pues no pudo. Unos están presos, otros están arriba, otros están abajo, como quieran, pero ya están, ya salieron. Hoy es momento que esta generación, y joven, ¿y por qué? Porque somos un país eminentemente joven, es un país cuya población es mayoritariamente de jóvenes. ¿Y por qué no llenar un congreso de jóvenes con una mente tan lúcida, tan capaz, tal vez no inmersa en ese juego tan asqueroso del que ya goza nuestro Estado? Recuérdense que el Estado es muy distinto al gobierno. El Estado somos todos nosotros. Y como Estado debemos tomar un rol protagónico. Muchos lo van a tomar desde el punto de vista de ciudadano, otros lo van a tomar desde el punto de vista de representante del ciudadano ante el Congreso, y otros lo van a tomar en un puesto público, y etcétera, etcétera. Pero ya es hora que los jóvenes se posesionen de eso y los que están ahí, que... Raúl, se le fue la conexión a Mariana. Raúl, a ti el joven Raúl del Valle, ¿qué lo motiva? ¿Qué lo inspira para estar involucrado en Jóvenes por la Transparencia? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo inspira para escribir columnas y de alguna manera mover fibras en la gente que te lee, que te ve o que te escucha? Pues suele recomendarse que no se tome ninguna decisión con la cabeza caliente, pues, ¿verdad? Sino que con cabeza fría, meditando las decisiones, pero en la experiencia propia han habido un par de decisiones, como fue primero involucrarme en Jóvenes por la Transparencia, de una profunda decepción y una terrible molestia en contra de todo lo que representa el sistema actualmente. ¿Por qué? Porque no tenía yo la oportunidad de expresar todo eso que sentía y al mismo tiempo lo quería hacer de una forma objetiva, porque era muy fácil venir y hacer un post en Facebook de 5,000 palabras y dejar ir las palabras como dejarlas ir por el inodoro, cuando era mucho más productivo ponerlas plasmadas en un medio que, si bien no son una verdad absoluta, son punto de vista de un individuo que es meramente un conjunto de conocimientos que está en camino constantemente de aprender más y más, pero pues eso, realmente el hartazgo. En mi caso sí fue el hartazgo y una profunda decepción en precedentes como lo fue un intento de participación en la política que lamentablemente quedó en un perfil, en descubrir el perfil de una persona que aparentaba ser muy transparente y muy correcta y quien evidenció a todas luces que no lo era, y un equipo de trabajo, entre comillas, que no era un equipo de trabajo, sino un equipo de aduladores. Entonces, por supuesto, la frustración de la juventud, o en mi caso, mi frustración como joven era: yo no tengo espacio. ¿Por qué? Porque no tengo ni el capital para comprar una curul, ni tengo la presencia de años como dinosaurio de que me tengan presente en algún medio, ni soy lo suficientemente sucio para escucharle el piso a alguien más. Tengo decencia, tengo ética, entonces eso les molesta. Y la manera ética de poderlo expresar y de precisamente tener ese alcance y que la gente no comparta mi rechazo, porque no es la idea ser gasolina en una sociedad convulsa que está a un mechazo de prender fuego, sino que puedan encontrar otras maneras de expresarlo. Está el arte, está la escritura, está el canto. Realmente hay tantas formas de lograrlo expresar, y al menos desde mi parte fue eso, fue poderlo escribir, tener la oportunidad por colegas, por compañeras, de encontrarme con Mariana y posteriormente pues lograr ingresar. Entonces al final es también un sentido de tejer una red. Y yo soy un ingrediente más que luego de mí puede salir, y ha salido toda la voluntad de seguir siendo esa red que atrae a uno, que atrae a otro, que atrae a otro, y luego ya no es un artículo mío cada mes, sino ahora cada 6 meses o cada año, de tanta gente que se ha unido en un clamor popular, aunque
con la riqueza de la diversidad de opiniones y de formaciones y de perfiles y de orígenes. No, buenísimo. A todo nuestro público les comentamos que a partir de noviembre vamos a empezar ya en Revista Mujer de Negocios a tener columnas de estos jóvenes comprometidos con su sociedad, comprometidos con ellos mismos, pero sobre todo jóvenes líderes que visionan un mejor país. ¿Y cómo lo van a visionar? A través de sus acciones y a través de sus pensamientos, de sus ideas y del impacto que puedan causar en su entorno. Chicos, esta pregunta es para los tres. Vamos a empezar aquí con Frida. No sé si querían mencionar algo, Mariana. No. Yo estoy aquí peleando con un mosquito. Chicos, esta pregunta es para los tres y empiezo contigo, Frida, y me gustaría que me digas o que nos compartas a todos cómo visionas tú las próximas elecciones de ese junio 2023. Wow, ¿cómo las visualizo? De mi parte, me gustaría que los jóvenes tomaran conciencia de que está en nuestras manos, literalmente, si queremos vivir en una Guatemala bajo ruinas, literalmente, o si por el contrario queremos esforzarnos, informándonos y yendo a votar por un futuro mejor para todos. El 25 de junio del 2023 vamos a tener nuestra oportunidad y podemos votar en forma de queja o como forma de esperanza, pero debemos hacerlo. Que los jóvenes se presenten a las urnas, que no dejemos que otros elijan nuestro futuro, que decidamos nosotros y hacer que nuestra voz se escuche. Luis Fernando, perfecto, Frida. Luis Fernando. Pues yo creo que tenemos un panorama algo familiar. Tenemos a Bernardo por Semilla, tenemos a Carlos Pineda por Cambio, Telma Cabrera por MLP, Suri posiblemente va a participar con este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Arzú y sus hermanos posiblemente van a participar, tenemos a Pop de WINAC, tenemos a Antil de Voz y tenemos a Manuel Conde de Vamos. Creo que de la mayoría de candidatos presidenciales que mencioné, que tenía más o menos listo, era gente que se venía a venir desde mucho tiempo atrás. Creo que a Conde lo podemos ver en las fotos de gobierno de todo el año, porque era el candidato del gobierno que está de turno. Entonces, si yo lo tuviera que predecir, creería que si logra participar Manuel Valdizón, sería el tercer periodo consecutivo en el que un candidato que haya estado preso o que haya estado a las vistas de ser declarado culpable en un proceso penal fuese candidato presidencial. Entonces, creo que veo una situación del tejido social en el que se va a repetir lo que ha pasado ya en dos ocasiones, ¿verdad? Refiriéndome a alguien como Portillo, por ejemplo, que pueda volver a quedar esta persona. Entonces, creo que no dimensionamos la complejidad de por qué estos fenómenos vuelven a repetirse. Entonces, no veo que sea el periodo electoral en el que lo que nosotros estamos haciendo o otras formas de romper paradigmas de la democracia frenen este fenómeno, y creo que nuevamente se va a repetir algo de lo que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Lo que yo esperaría es que ya haya un hartazgo, o sea, que este sea el último periodo electoral en el que sea tan evidente lo que ha venido sucediendo que no permitamos que se vuelva a repetir, y por qué no en algún punto ponerle un alto al siguiente gobierno. Tal vez no podemos detener lo que va a suceder en una posible elección, pero sí tal vez a un medio término podemos reconsiderar como sociedad, como grupo humano guatemalteco, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Raúl. Creo que en función de lo que mencionaron Frida y Luis Fer, no hay mucho que agregar más que de duda, de temor, al menos en lo personal, por todos los elementos que se han hecho presentes como un descaro absoluto para fraguar un fraude, básicamente. Acá les pongo en pantalla, chicos. Nos dice Marilena, si un ciudadano no se siente representado por ningún candidato o siente que el proceso puede ser irregular, de acuerdo a esta lista que Luis Fernando amablemente nos hizo saber a los que no lo sabían, ¿verdad? O se siente que el proceso puede ser irregular, ¿qué piensan del voto nulo, chicos? Pues precisamente esa es una de las tantas manifestaciones desde el rechazo, desde el hartazgo que se pueden
a ser efectivas, pero que lamentablemente bajo el esquema, y eso que sin profundizar mucho en la ley, que honestamente no conozco a la perfección, la ley electoral, no es una figura que nos dé la capacidad o que nos dé el poder de que por un porcentaje mínimo de voto nulo se invalide el proceso electoral. Eso sería fantástico. Venir y demostrar los 29, 35, cuantos candidatos quieran haber en este sistema multipartidista. No. Ni usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted. Nadie, ninguno. Porque no valen la pena, porque no tienen el perfil, porque no tienen la calidad moral, porque no tienen absolutamente nada que ofrecerle a un país que ya los conoce. Como criminales, como usurpadores, como corruptos, como lo que sea que hayan sido. Entonces, ojalá que esa figura, pero precisamente lo que mencionaba Luis Fernando, tal vez ahora lo ideal o en el panorama sería lograr un equilibrio, que en las municipalidades no haya una tendencia de partido, que en el Congreso haya una mejor distribución de bancadas y no una bancada oficialista o un sector oficialista que de por sí sean mayoría y todo lo que propongan, por más absurdo que sea, pase lectura y sea ley, y que eso al final en un sistema de pesos y contrapesos como el nuestro no importaría quién sea presidente, porque él no tiene el poder absoluto. No es un régimen totalitario, ni es un régimen en el que quien esté a la cabeza, presidente y vicepresidente, se hace todo lo que ellos digan. Entonces, aunque parezca, pero sí, digamos que eso en función de qué, de que más adelante se pueda lograr, no sé si es factible o no, las personas que estudian derechos lo sabrán mejor, una constituyente, algo como lo que logró Chile, algo que posicionó a un joven a la cabeza del Poder Ejecutivo y dijo ya basta, ni un Piñera, digamos, ni un extremo ni el otro, pues, que eso es lo dañino. Claro, tiene que tenerse la objetividad para el logro eficiente y eficaz, ¿no? De las personas que lleguen al poder. Cada tendencia tiene sus puntos positivos, sus buenas propuestas, pero irse a los extremos, irse a los fanatismos, es lo que luego provoca que nuestra sociedad no termine de reunificar ese tejido y nos mantengamos en diásporas que no logramos consolidar lo que aparentaba ser ese 2015, ¿verdad? Una plaza con un clamor popular uniforme y absoluto. Buenísimo. Mariana, desde tu rol de liderazgo, ¿qué podemos hacer las generaciones como tú y como yo? Primero, para crear conciencia también en las personas que son nuestros pares generacionales y también para inspirar a más jóvenes para que dejen esa apatía, para que se enteren, para que investiguen, para que lean, para que se hagan responsables de un futuro de este país. Primero que nada, pregonar con el ejemplo, ¿verdad? Yo creo que si vamos a estar pidiendo esto, también tenemos que ser mentores, ser ejemplo de esa actitud, de inmersarnos, de involucrarnos y de estar presentes. Es muy cómodo criticar desde el, valga la redundancia, el cómodo balcón de la democracia, ¿verdad? Estar sentado, yo desde mi chat, estar criticando y diciendo, no hacen nada, no... Eso es incongruente, vuelvo a la congruencia. Y dos, salir más allá de esa esfera. También tener otra cosa muy clara. No participar no solamente es ir a una plaza o es ir a manifestar. Yo creo que hay una confusión respecto a una actitud solamente reactiva y no una actitud constructiva. Yo creo que hay muchos sectores que están ya muy enrolados en esa situación en que solamente estamos reaccionando ante el actuar pésimo del gobierno o de las instituciones que gozan de tanto desgaste. Nosotros, al también querer activarnos, tenemos que dar propuesta, no solo crítica, ¿verdad? Y reactivamente estar accionando. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros, que estamos un poquito más adelante y llevamos toda podemos decir, esta experiencia ya, contagiar, animar, decirles, bueno, esto es de ustedes y escucharlos. Si es de ustedes,
¿Qué propuestas hay? No imponer, no decir hagan tal, porque eso ya va viciado y es donde precisamente generamos la brecha y la ruptura entre una generación y otra, porque la forma de ver y de actuar de esta juventud va a ser muy distinta a la forma en la que mi juventud actuó o en la que yo hoy por hoy actúo. Entonces está la importancia de cómo lograr ese engranaje entre los que estamos un poquito arriba y entre los que ellos jalar a los que están allá abajo. Incluso ese joven de 13, 12 años que pareciera no tener nada que decir, tiene mucho que decir. Tiene muchísimo que decir. Desde ahí podemos despertar nuestro propio interés. Recuerdo las primeras elecciones que yo empecé a tener ya un poco más de noción del tema y hasta me metía y oía, en fin, fueron las elecciones de Cerezo. Y pues fue en el 86 y yo tendría por ahí unos... Eras una chiquilla. Sí. Eras una chiquilla. Y me involucraba. Claro está, siempre tenemos un toque de personalidad que va más llegada a esto, pero podemos invitar a que la gente no piense que política es asco, política es cochinada, política es eso. Eso aquí estamos como en una relación sine qua non, así la vemos. Todo eso es, y no es la política, no son las leyes, es cómo las estamos aplicando esos seres humanos que hoy por hoy están manejándolas. Entonces, incrustar en cada uno de ellos el decir, yo puedo llegar a tener ese poder y voy a llegar, como decía Raúl, si yo soy honrado, yo soy honesto, hacer uso de eso y rescatar ese privilegio de decir, qué bonito tenerle el orgullo de decir, yo soy honrado. Hoy por hoy eso ya no importa. Todas las características de un artículo como el 107 que nos pide honradez, honorabilidad, capacidad para las características de un magistrado, de un alto funcionario, ya no importan. Entonces, todo eso, pues, son ejemplos que nosotros podemos ir irradiando. Y claro que lo hay. Hay muchísimos jóvenes que sí quieren hacerlo. Entonces, trabajemos juntos. Solo hay esa forma. Juntos. Lo que tú dices, trabajemos juntos. Chicos, ya para ir concluyendo y que pues confío tener sus columnas para ser publicadas en Revista Mujer de Negocios y llegar a un mercado femenino que puede influir en sus hijos, en sus sobrinos o qué sé yo, ¿no? Así que ya para ir concluyendo, empiezo con Frida, luego sigo con Raúl y termino contigo, Luis. ¿Qué palabras les dan a la juventud que nos está escuchando para que se involucren y que participen? Tú cuentas, tu opinión cuenta, tu voto cuenta y lo que quieras para el país cuenta. Entonces, demuéstralo y sigue trabajando por ello. Y aunque parezca difícil y aunque parezca que nadie te está escuchando, el mundo te está viendo y está queriendo, ansioso saber qué es lo que quieres preparar para él. Buenísimo, gracias Frida, felicitaciones por ese compromiso y a echarle ganas y a marcar la diferencia como chica y hacer que más chicas se involucren, que más chicas se comprometan y que busquen la transformación. Raúl. Yo únicamente recalcar que las personas que dirigen el sistema actualmente buscan el divide y vencerás. Y eso lo logran a través de que la apatía provoca ignorancia. Y la ignorancia no es únicamente en términos académicos, sino que hay una famosa frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Si conocemos nuestra historia, si conocemos los esfuerzos del movimiento sufragista de las mujeres por lograr el voto, porque llegaron al hartazgo de que no se les consideraba y se les infrahumanizaba, si lograron tantas cosas el movimiento de la Primavera Democrática del 1944, maestros y estudiantes y campesinos y sociedad en general en conjunto, juntos. Entonces, ¿qué nos hace diferentes a todos ellos? El año en el que estamos viviendo, ahora tenemos más tecnología, tenemos más herramientas, tenemos más capacidades y entender que nuestra sociedad está dividida porque quienes gozamos de privilegios no hemos tenido esa noción de solidaridad con los que suficiente, con los que necesitan
que les llegue esa información. Entonces, que el sueño de las generaciones que ya no están con nosotros, pero que lucharon hasta el cansancio y pusieron sus vidas en las calles para lograr algo, que ahora nosotros capitalicemos esos esfuerzos en función de reunificar el espíritu democrático y que ahí sí que solo el pueblo salva al pueblo. Me encanta. Solo unidos. Perfecto. Felicitaciones y de nuevo a echarle ganas y a seguir inspirando a otros jóvenes, Raúl. Luis. Pues yo recuerdo un ejercicio que hice cuando era mucho más pequeño y era que nos ponían a contar hasta 60 y cada uno de esos segundos nos preguntábamos en qué situación estábamos nosotros y en qué situación podríamos estar si fuésemos de otras familias, si fuésemos en cualquier otra circunstancia dentro de Guatemala. Y hacíamos el ejercicio de que al final nosotros podíamos terminar de contar hasta 60, levantarnos de ese lugar e ir tal vez a tomar algo a la cocina o lo que sea, pero habrá gente que está presa injustamente, habrá gente que está privada de oportunidades de trabajo de manera injusta, habrá gente que estará privada de sus ingresos, de sus activos, habrá gente que estará privada de sus herencias, habrá gente que estará privada de tantas cosas que les dan libertad para insertarse en esta sociedad, que no podemos ser indiferentes a ellos, porque si nosotros solitos pudiésemos construir nuestro propio futuro o asegurarnos que no vamos a estar en la misma situación, pues qué dichosos seríamos, pero no es así. Entonces, pensemos que nosotros no somos la persona que está viendo esta pantalla hoy en día, sino que pensemos que somos alguien que tiene que integrarse desde cero, una persona que no conoce la ciudad capital, no conoce los programas de trabajo que tiene el Ministerio de Trabajo en una carpita blanca afuera de la SAT, donde a uno lo posicionan acorde al perfil que uno tenga estudiantil, y pensemos que somos esa persona que tampoco tuvo acceso a mayores estudios, porque yo sé que si un día me sueltan en la calle, pues el primer lugar es a donde voy a ir a tratar de conseguir el primer trabajo que me puedan dar acorde al perfil que tenga en ese momento y empezar a subir. Pero esta gente se le ha cortado de toda oportunidad. Es muy triste pasar por ahí y que a una persona le puedo ofrecer despachador de gasolina, guardia de seguridad de una garita o ahora emplea de casa particular, que le denominaron así nuevamente o le cambiaron el nombre a ese régimen de trabajo. O sea, esta gente, el propio Estado les está diciendo que no puedes aspirar a algo mejor, no en ese momento, y tampoco el Ministerio de Trabajo tiene una sinergia con la Universidad de San Carlos, por ejemplo, para ofrecerle a esta persona reencauzarse en sus oportunidades económicas. Entonces, yo jamás quiero ser indiferente a una persona que llegue ahí y le digan, usted mañana va a ser guardia de seguridad. O sea, yo no quiero pensar que esa persona es diferente a mí y que no me lo están haciendo a mí. Entonces, el día en que le damos visibilidad a los problemas de todas esas personas y los hacemos nuestros, es el día en que creo que más nos convencemos de que podemos cooperar para que las cosas no sean así. Y yo no quiero que una persona que esté en esa posición, por ser mujer, por ser menor de edad, por ser lo que sea, sienta miedo, porque encima de sentir que no tiene la oportunidad de acceder, siente que puede ser menoscabada, que puede ser violentada en sus derechos con tal de obtener una mejor oportunidad, porque después de una puerta cerrada viene la sugerencia de una violentación para superar ese obstáculo. Entonces, yo no quiero vivir en un mundo donde las cosas se mueven de esa manera, donde el día de mañana a mí me esté atendiendo un despachador de gasolina que fue violentado en sus derechos para poder estar ahí. Eso claro. Creo que no es necesario, o sea, seguir replicando el sufrimiento. Claro, como tú dices, Raúl, empatía, pasión y compasión, que es algo que tenemos que poner en práctica, que tenemos que vivir y hacer cosas diferentes. Y justamente por eso estamos aquí hoy conversando con jóvenes
en un medio que estamos enfocados a mujeres, que somos revista Mujer de Negocios, pero que buscamos marcar la diferencia, buscamos hacer cosas diferentes para crear conciencia realmente en nuestra sociedad. Y por eso este acercamiento con Mariana. Así que, Mariana, espero que no sea la única vez que conversamos con los jóvenes por la transparencia y que de una u otra manera vayamos creando impacto en la sociedad que nos ve, que nos escucha, para que de verdad podamos trabajar en un mejor país. Así que, Mariana, muchísimas gracias por gestar esta conversación. A ti, Marolén, por abrirnos las puertas de Mujer de Negocios, y a todos los jóvenes que desean involucrarse activamente, que aman su país, que tienen las herramientas y que quieren buscar más herramientas para lograrlo. Gracias a todos, de verdad. Y repito, trabajemos juntos. De eso se trata. Totalmente. Muchísimas gracias, jóvenes. Si la vida les dio el privilegio de estudiar, de tener muchas cosas a la mano, pues tengamos nosotros el privilegio de la responsabilidad, de la compasión y de la generosidad para entonces disminuir las brechas tan grandes en nuestro país. Así que aquí tienen una ventana para exponer sus ideas. Así que los mejores deseos de éxito y a marcar la diferencia. Gracias a ustedes, linda noche. Gracias a todos los que se conectaron y tomemos conciencia de esto que se viene para junio del próximo año y estemos preparados intelectualmente, emocionalmente y con las estrategias de comunicación adecuadas para que logremos una transformación. Así que linda noche para todos. Gracias, María Elena, por sus comentarios. Gracias por haber sido artífice de este acercamiento también con jóvenes por la transparencia y con Mariana. Así que linda noche para todos y nos seguimos viendo. Feliz noche. Gracias. Que estén muy bien. Chao.